¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en el streaming de la República. Como todas las tardes, muy feliz y honrada de acompañarlos de 3 a 4 con el cafecito post almuerzo. Manuela Camacho por aquí, reportando pues la desgracia en la que se ha convertido el centro. Desde hoy hasta el lunes, recordemos que la Municipalidad de Lima lleva ya varios días sembrando un supuesto pánico con respecto a una serie de jornada de movilización, una serie de movilizaciones que estaban planificadas para hoy, que han sido convocadas para hoy a partir de las 4 de la tarde, y ya el alcalde de turno, heredado el cargo, Renzo Reyardo, venía avisándonos que iba a cerrar todo porque estaba sumamente preocupado, instaurando esta narrativa de que quienes vienen a protestar con la convocatoria que se ha hecho hacia regiones, vienen para destruirlo todo, para, mejor dicho, dejar el centro de Lima hecho trizas, y por eso no se le ocurrió mejor idea, siendo él quien ocupa el cargo de alcalde, quien tiene que encargarse de la gestión para que todas las personas que trabajan en el centro, que tienen puestos de venta en el centro, comercios en el centro, quienes circulan por el centro, puedan seguir transitándolo pese a estas restricciones que él ha impuesto. Este es el mapa que ha compartido la Municipalidad de Lima de todas las calles que están cerradas desde hoy hasta el lunes. Vamos a verlo. Este es el comunicado que enviaron desde la MUNI: restricción temporal de tránsito vehicular en el centro histórico de Lima. Todo lo que usted ve en rojo son las zonas que están cerradas, desde la avenida Tacna por completo a la avenida Garcilaso de la Vega, la zona de Miguel Grau, el Jirón Paruro, pero por supuesto que no son solamente estas zonas, sino todas las que están a la interna en ese corredor y a las que las personas tienen que llegar, como el Jirón Camaná, que está ahí, Carabaya, etcétera, etcétera. El caos, el centro se ha convertido en un caos el día de hoy. Tenemos algunas imágenes que lograron captar nuestros reporteros, nuestras URPIs, que vamos a ir viendo de cómo las personas tenían que llegar hasta cierto punto en esta zona cercana, aledaña al RIMAC, y caminar, porque el señor Reyardo se le olvidó que más allá de este pánico que él empieza a sembrar desde hace varias semanas con respecto a la intangibilidad del centro de Lima para las manifestaciones, pues muchas personas aún tienen que llegar a sus trabajos, no solamente hoy, sino mañana y pasado mañana. ¿Cómo va a sostener estos cierres cuando ya este es el estado en el que se encuentran las calles? Con conductores que a lo largo del día han sido entrevistados en diversos medios diciendo que no pueden avanzar, no pueden llegar a sus trabajos. Aquí mismo, ¿no? Lo hemos visto hace algunas horas. Juliana Oxenford, quien es parte de las periodistas de este espacio, no pudo llegar a su programa porque venía en un vehículo que es imposible avanzar, encontrar dónde dejarlo estacionado medianamente cerca y caminar. Todo esto lo ha justificado el señor Reyardo hablando, como decía al inicio del programa, instaurando la narrativa de que las personas que vienen a marchar, quienes se han convocado, van a destruirlo todo. El señor Reyardo le puede gustar o no el motivo de la manifestación. Lo que no puede hacer es utilizar el cargo que tiene para, de manera ambigua, ¿sí?, seleccionar quiénes pueden y quiénes no ejercer su legítimo derecho a la protesta. Porque si usted recuerda, en primera vuelta, cuando Rafael López Aliaga quería instaurar la narrativa de fraude, Interdiario convocaba a decenas, a centenas de sus seguidores. ¿Dónde? En el centro de Lima, justamente, incluso en el Paseo de los Héroes, donde de hecho el señor Reyardo hace algunas semanas impidió que se llevara a cabo un mitin. Justamente en estas zonas era donde a diario teníamos fotografías, expresiones masivas de manifestaciones de parte del señor Rafael López Aliaga. Es decir, ¿por qué para unos sí y para otros no? La Municipalidad de Lima además ha lanzado un video en el que, reitero, parece advertir, parece que ellos supieran lo que creen que va a pasar, y han forrado todos los monumentos instaurando esta idea
de que quienes van a manifestarse el día de hoy, porque son de Juntos por el Perú o porque vienen de las regiones del Perú, son personas que vienen a causar destrozos y desmanes. Escuche, por favor, el tono en el que la Municipalidad de Lima lanza este video preventivo y explicativo del por qué todo el centro está cerrado y colapsado. ¿Por qué están cubiertos los monumentos de Lima? Ante las movilizaciones anunciadas, la Municipalidad de Lima ha reforzado las acciones de protección de los monumentos y esculturas ubicados en puntos estratégicos del centro histórico. No permitiremos que nuestros monumentos sean dañados. Desde el 2023, el Centro Histórico de Lima es patrimonio cultural de la humanidad y zona intangible para marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas. Cada uno de estos monumentos representa la memoria de nuestra ciudad y del país. La historia de Lima se respeta, se protege. La historia de Lima no se destruye. Bueno, no es casualidad. Entonces, ¿por qué cuando los seguidores de Rafael López Aliaga fueron al centro a manifestarse no lanzaron un video similar? Diciendo, vengan, manifiéstense, pero no vamos a permitir que se transite por la zona intangible, que se proteste por la zona intangible, no vamos a permitir que hagan destrozos, no vamos a permitir que dañen monumentos. Creo que yo no había visto ese tono y esa forma de comunicar cuando hace un mes eran otros quienes protestaban. Definitivamente no es casual y se enlaza con maniobras que viene realizando la Policía Nacional, que desde ayer ha intensificado los operativos hacia los buses interprovinciales. Tenemos también algunas imágenes proporcionadas por Omar Coca sobre cómo han estado deteniendo todos los buses que venían de provincias, de regiones, de manera mucho más intensa, interviniendo y fiscalizando quiénes son las personas que se movilizan y que se trasladan. Nuevamente, es este temor a que quienes vienen de regiones sean personas bajo esta narrativa instaurada por el señor Reyar de la Municipalidad de Lima, destructoras, ¿no? Que tienen el objetivo de venir a hacer daño, a hacer desmanes, a hacer destrozos. A usted le puede gustar o no el motivo por el que se manifiestan, pero todos los ciudadanos deberíamos tener amparado nuestro derecho a la pacífica protesta. Y aparentemente, para el señor Reyardo y para la Municipalidad de Lima, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Porque cuando se trata de la agrupación política con la que él no coincide, entonces no tiene una mejor idea de gestión pública y ciudadana que cerrar el centro y que se frieguen todos los que trabajan en el centro para impedir la protesta. Pero cuando es el exalcalde de quien heredó el cargo, quien le pide permiso para manifestarse, para traer camiones gigantes, para traer pantallas, para movilizar personas, entonces ahí sí no hay problema. Y eso no puede ser porque se trata de un cargo público, se trata de recursos públicos. La municipalidad no le pertenece a una agrupación política, es de los ciudadanos, se mueve con los recursos de todos los ciudadanos. Pero bueno, vamos a avisar un poco de lo que vamos a tener el día de hoy. Yo tengo hoy dos invitados, el señor López Chau, que ya en breves instantes va a estar conectado con nosotros, y quien es senador. Ya, bueno, tenemos ya la conformación formal de cómo va a ser la Cámara de Senadores y ha ocupado un escaño por Ahora Nación, quien ha estado también en algunas entrevistas y tuvo un rol importante, ¿no? En esta coalición democrática que se juntó solo 2 semanas antes de la segunda vuelta electoral para respaldar al señor Roberto Sánchez. López Chau ha dicho que, de hecho, considera, siendo mea culpa, que esta coalición se formó muy tarde y que ese fue uno de los motivos por lo que no logró obtener el triunfo electoral el señor Roberto Sánchez. Pero no es definitivamente lo único, ¿no? Creo que ya está conectado, querido Switcher, confírmenme. Sí, perfecto. Señor López Chau, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Buenas tardes.
La escucho con eco, ¿ah? Pero la he escuchado. Bien, vamos a ver cómo podemos Gracias por la invitación. mejorar un poquito ese tema del audio. Ahora, Vamos a ahora empezar. sí la escucho bien. Sí, ay, qué bueno. Vamos a empezar, señor López Chava, hablando un poco de la coyuntura del día de hoy. Yo mencionaba esta narrativa que el señor Reyardo, como teniente alcalde, quiere instaurar un poco generando pánico, caos, y que se mira, se fiscaliza desde la parte externa, ciudadana, como que para unos sí y para otros no, porque todos recordamos que cuando el señor López Aliaga hacía sus protestas en la primera vuelta, pues no había ningún tipo de impedimento. Ahora parece que quieren instaurar esta creencia de que los que vienen de regiones vienen a romper y a destruir. ¿Cómo percibe esto? Bueno, nosotros en el cierre final también fuimos víctimas, pedimos permiso para hacer un meeting en la Plaza de los Héroes y no se nos permitió y hicimos otro cierre en la primera vuelta y ocupamos la Plaza 2 de Mayo y nos multaron, a pesar de Sí, que sabíamos que otros lo habían hecho antes, ¿no? Pero así son las justamente. cosas. Como dicen los veedores extranjeros que han venido, ha sido una campaña completamente desigual, ¿no? Muy desigual, con la cancha inclinada, los grandes medios de comunicación estuvieron de un solo lado y los otros candidatos tuvimos que estar eh, por nuestra propia cuenta con la gentileza de invitaciones como la de ustedes. De hecho, esto nos remonta un poco a un periodo en el que usted fue protagonista, ¿no? Recordemos cuando personas desde las regiones vinieron a marchar, a manifestarse en contra de Dina Boluarte, periodo 2022-2023, y se notó esta distinción que puede tener un tinte clasista, racista, discriminador, mientras que se permitió que se ingresara con tanquetas para fiscalizar y revisar a personas que solo venían a marchar, que fueron acusadas de una serie de delitos, de los que luego fueron absueltos, en la UNI se les recibió. Ustedes albergaron a personas en su cargo de rector en ese momento que venían de regiones a marchar. Parece que este patrón o esta concepción persiste, ¿no? Del que viene a manifestarse a Lima porque siente que si lo hace en su región de origen no lo escuchan, entonces es un revoltoso, puede incluso tener afiliación terrorista, como en ese momento los indicaron, y todo lo que ahorita estamos viendo. Qué increíble fue eso, ¿no? Muy increíble. Incluso me citaron al Congreso de la República y yo fui y dije que lo volvería a hacer. Y hoy mismo, si fuera rector y pasara, lo volvería a hacer, porque es un derecho constitucional de tener derecho a la protesta pacífica. En realidad, eh, cuando me invitó un fiscal, yo le dije, por favor, en estos momentos, doctora, le dije a la fiscal, disponga usted que alguien de su oficina vaya a la UNI, vaya y que pida ingresar y seguramente le van a pedir su DNI en la puerta. Y puede decir que va a la biblioteca, puede decir que va al centro de investigación o puede decir que va a las oficinas de la ACUNI, es decir, de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UNI, y los van a dejar pasar, como pasa en cualquier universidad. Esta es una universidad. Entonces, las personas ingresaron y había un número de 15 o 20 personas, pero resulta que eran como 200. Y yo le dije a los líderes, para eso no tengo autoridad, Ujú, para eso requiero el permiso del Consejo Universitario. Y le dije, mire usted qué coincidencia, dentro de hora y media hay un Consejo Universitario. ujú. Le dije al representante de los estudiantes, vaya usted a la sesión porque usted es miembro pleno de ese Consejo Universitario, tiene derecho a voz.
y no a voto, ¿no? El tercio tiene derecho a voto, pero usted como representante de la CUNY tiene derecho a voz. Efectivamente, el dirigente fue, planteó su propuesta, yo lo apoyé personalmente y se aprobó por unanimidad, permitir el ingreso de los estudiantes. Y le salvamos la vida, porque los que conocen la avenida Túpac Amaru es una avenida muy congestionada y ya han habido alumnos que han fallecido por el alto Ujú. tránsito. Y lo que es peor, en ese momento había un evento en el Gran Teatro de la UNI. La UNI tiene un hermoso teatro que todo el mundo lo quiere y lo alquila. Ujú. En ese momento unas madres de familia estaban celebrando, no recuerdo qué exactamente, con sus hijos, de manera que se hubieran ingresado, hubiera habido pánico y hubiera habido una matanza, una estampida. Menos mal que decidimos proteger y albergar a los estudiantes. De ellos, ninguno tiene condena, ninguno. Yo mismo en la UNI, en la misma SUNEDO archivó el caso porque no había nada, nada. Y No no había había nada. nada, es que yo los desafié, lo volvería a hacer. Es un principio. Y hoy he dicho que reclamo el derecho a la desobediencia civil en la coyuntura actual. Claro, puede finalmente gustarnos o no el motivo por el que se convoca a esta marcha, pero el respeto al derecho que tienen todos los ciudadanos de manifestarse debería ser preservado, sobre todo por una autoridad. Señor López Chao, hablemos un poco de este clima electoral tan angustiante en el que todavía estamos los peruanos con un conteo lentísimo, puede ser el más lento de la región. Usted dijo en la entrevista con Hildebrand que la victoria, la posible victoria de la señora Keiko Fujimori la percibía como una victoria pírrica, ¿no? Refiriéndose pues al episodio de triunfo del rey Pirro sobre los romanos. Hablemos un poco de eso desde el plano de la conversación porque es interesante. ¿Por qué una victoria pírrica en caso sea Keiko Fujimori elegida presidenta, como todo parece Sería, indicar? a ver, yo creo que sería el triunfo electoral, sería una victoria pírrica electoral. Y del otro lado hay una victoria política Ujú. de la otra mitad. Un presidente de la República debiera representar a la mayor parte del país, debiera representarlo. Cuando hay algo tan ajustado y con tantas quejas y con tantos reclamos, es, a mi juicio, una victoria pírrica. Se cataloga como victoria pírrica cuando el costo de esa victoria es grande. Incluso hay un costo moral. En ese escenario, un presidente de la República que no pueda caminar por las plazas públicas de Juliaca, de Puno, de Arequipa, de Cusco, es terrible, es terrible. Claro, no ¿Qué puede ni clase de siquiera. presidente es ese? Y A eso yo le probablemente llamo, a va a eso yo le tener. llamo victoria pírrica. Claro, para recordarle un poco a nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué significaba una victoria pírrica? Implicaba un triunfo, pero muy agridulce, ¿no? En el que el costo ha sido tan elevado que no logra sentirse una victoria completa. Y usted hablaba un poco de la institucionalidad también en ese plano. Bueno, pasemos un poco ya a hablar ahora sí de la conformación del Senado, el que usted ha obtenido un escaño y de hecho ahora Nación ha logrado representación, ¿no? En Cámara de Diputados y también en Cámara de Senadores, estamos viendo ahí cómo está la conformación. Vamos a leer un poco de lo que es, ¿no? 41 escaños para Fuerza Popular, 15 para Renovación Popular, que sumarían 56 en Cámara de Diputados. 32 de Juntos por el Perú, 14 de Obras y 10 de Ahora Nación, que sumarían también 56. Quien queda en el medio, que no sabemos exactamente hacia dónde va a ir,
es el buen gobierno. Cuéntanos un poco, bueno, y también en senadores, ¿no? En senadores también Buen Gobierno tiene 18, Fuerza Popular 20, perdón, no, tiene menos. Fuerza Popular tiene 22, Renovación Popular tiene 8, Juntos por el Perú tiene 14, Obras tiene 5, Ahora tiene 4, Ahora Nación tiene 4 escaños, serían 23. Y si tuvieran los 7 del buen gobierno, llegarían a ser los 30 de la coalición de la oposición. Entonces es un tablero de ajedrez muy, muy interesante. Señor López Chau, ¿cómo cree que se van a mover ahí las alianzas? Ustedes han hablado de una coalición de oposición. Hay dos maneras, dos actitudes para leer este tema. Hay una actitud de sumar materialmente, orgánicamente, la votación que usted menciona. Y hay una lectura también de principios, y los principios están unidos a una concepción espiritual de las cosas y de la vida, no en el sentido religioso. Lo espiritual no es patrimonio de las iglesias, eso hay que señalarlo, ¿no? Se trata de principios, hasta en el deporte ocurre eso. Significa que en el deporte, en algún momento dado, algo que parece perdido, surge la mística y se voltea el partido, ¿no? Lo hemos visto a cada instante. En este contexto, nosotros hemos dicho, no queremos hablar de otras personas, pero hablamos de nosotros mismos. Vamos a ver los ejemplos que usted dice. Estamos 30-30 en el Senado. Sí, en diputados. Ah, no, Y en el Senado sí, 30-30 y en 30-30, diputados 56-56. ya. Pero en el Senado estamos con buen gobierno, 30-30. Ahí lo incluye usted a buen gobierno. ¿De acuerdo? Exacto, si, El si Senado, incluimos al buen ya, gobierno, tendríamos esa son cifra. 30-30. Ok. En ese contexto, si ahora Nación, con sus 4 senadores, decide, bueno, da la coyuntura complicada, vamos a votar en blanco o viciado. Quiere decir que a esos 30 le estamos restando 4 Correcto, y se convertirían en 26, lo que significaría que las fuerzas que agrupa a la señora Keiko Fujimori sería la ganadora. ¿Estamos? correcto. Son números fríos. Por lo tanto, a mí me daría vergüenza hacerlo, porque sé las consecuencias de lo que va a pasar. Las consecuencias. No se trata que voto en blanco y punto. Las consecuencias. Y me daría vergüenza a mí, en mi espíritu. Así como otros defienden su voto de una manera votando por la señora Keiko, otros de otra manera. En mi caso yo lo defiendo diciendo, me daría vergüenza a mí votar en blanco en ese contexto. Muy bien, en el caso de diputados estaríamos 56-56. Y también podríamos forzar estar 30-30. Primera votación, 30. Segunda votación, 30. Cuarta votación, 30. Como cuando se elige al Papa, ¿se recuerda usted? Sí, Hasta que salga humo, hasta que hasta haya que humo se blanco. reúnan los votos necesarios, hasta que haya humo blanco. Entonces, confiemos en que los congresistas mirarán su conciencia y mirarán lo que pasa con su voto y qué consecuencias tendría. Ujú. E incluso yo no descarto que algún elemento sano de cualquier agrupación sume y diga, oye, aquí hay gente valiosa. O que alguien diga, yo voy a votar por el bloque porque en el bloque de Juntos por el Perú, Belmont y Ahora Nación está la hija de Ricardo Belmont, una jovencita que tiene, yo la veo,
con gran carisma y con gran proyección. Ahora Nación misma, nuestro candidato Jair Manrique, Ujú, concerta el apoyo de muchos sectores. Yo tengo amigos que no son de Ahora Nación y han decidido votar por él, pero por él. Esa es una votación de principio, ujú, de manera que yo no la descarto. Yo la prefiero a la votación material orgánica de fuerzas. ¿Por qué? Porque en mi caso, una vez, déjeme contarle la historia en la uni, justamente éramos cuatro contra una mayoría de los otros grupos de la universidad. Y nosotros votamos nuestra posición, argumentábamos nuestra posición y votábamos cuatro, y siempre ujú. cuatro. Y teníamos el respeto de los profesores, porque la cantidad no lo es todo. A veces la calidad de los argumentos y de lo que uno plantea para votar pesa más. Mm. Y estamos apostando a eso. De manera que en el extremo no tendríamos ningún inconveniente en votar siempre cuatro. Y este senador ponerse al servicio del pueblo. ¿Por qué? Porque yo leo el país. Siempre dije que no éramos una nación, que hay una nación cautiva y por eso el nombre de nación. Mire el hermoso mapa, mire dónde está la nación, yo le llamo cautiva, ávida de expresarse. Esa nación dice, yo existo, también soy ciudadano, quiero una nación de ciudadanos. Y para decirlo en quechua, Kashkanirajmi, que me lo aprendí, que significa sigo siendo, sigo existiendo. Eso es, En, es- eso es lo que hay allí. pues, en esa Eso es un triunfo conformación, político. claro. En la conformación que usted está haciendo, bueno, que estamos haciendo matemáticas, ¿está usted confiando en que podrían contar con el respaldo del buen gobierno? Pero eso habrá que verlo. Muy bien. A ver, imagínese que usted es de buen gobierno, ¿ya? Y nosotros, imagínese un ratito, ¿no? Me Y imagino. A ver. presentamos una lista de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación. Y tenemos el bloque. Y hay que ir a votar. El señor, como el buen gobierno se ha declarado un neutro, podemos no invitarlos. Ustedes se han declarado neutro, ya no queremos molestarlos. Ustedes Ujú, decidan como conciencia. Y ujú. su voto o no voto dirá qué es lo que pasa. Entonces, ¿no le van a tocar Habrán la puerta? las formas sirven para cubrir el alma y también para descubrir el alma. La cubre y la descubre. Esa es la magia del alma, ¿no? Entonces, nosotros sí, claro, también, eso es un escenario. El otro escenario es también lo podemos invitar. Somos Claro. 23, ¿no? Con ustedes seríamos 30 y haríamos un empate en el Senado. Hasta el último, hasta el último, hasta el último. No puede haber empate eternamente, ¿no? De Mm. manera que en el Ejecutivo tendrán que decidir y nosotros le diremos en ese escenario, ¿a ustedes les conviene que el Congreso esté en la oposición? Es bueno, ¿no se da cuenta que ustedes ganan? Dan una imagen de respeto y de que no quieren, no voy a decir copar todo, voy a decir una palabra más gruesa, dan una imagen de que no quieren tragar todo, así lo pongo. Ok, Y ok, creo que, interesante. espero que exista alguna conciencia del otro lado que diga, votemos, ellos tienen razón. Están buscando el equilibrio de poderes. En diputados no es tanto, porque en diputados podemos jugar con la misma figura y vamos al empate con nuestra propia fuerza, con la fuerza de Juntos por el Perú, con la fuerza de Obras y con la Obras. fuerza de Ahora Nación, 56-56. Y punto. Sí, sí. Va a ser una Hay que ser conformación. correctos. Y si hubiera necesidad de algún sacrificio por el bien del país, Ahora Nación está dispuesto a sacrificarse con tal de que el país salga adelante. Hay que hacer A, a no política, pretender ¿no? estar en la junta directiva para nada, como lo hemos dicho siempre.
A veces la gente, esto lo aprendí cuando tenía su edad, me dijeron, Alfonso, el liderazgo no está en la cabecera de la mesa, no está en un cargo, está donde tú te sientas o donde tú te paras. Ujú, ujú. No olvides nunca la sustancia de las cosas, diferencia las de la forma. Entonces, es igual, ¿no es cierto? Hemos dicho al señor Sánchez, forme usted un gabinete de unidad nacional. Nosotros no queremos estar en gabinete. Nos los han planteado, nos han invitado, nos han preguntado si aceptaríamos. Hemos dicho no. Personalmente he dicho no. Igual ahora en el Senado. No es condición de una nación estar en la junta directiva. No es condición. Lo que sí Ujú. queremos es que haya independencia de poderes, con principios. Bueno, por sus ¿Y qué votos los principios son esos? conocemos. ¿Qué principios son esos importantes? ¿Qué principios? Dígame, ¿acaso a un gobierno de derecha, a un gobierno de derecha, liberal, auténtico, de ideas, honesto? Porque hay derechas honestas, ¿no? Sí, ¿No las hay. le conviene la imagen de promover la división de poderes? Sí, a una derecha auténtica le conviene. ¿Acaso no le conviene a una derecha auténtica, doctrinaria y de principio derogar las leyes pro crimen? Le convendría y ellos ganarían. ¿Acaso a una derecha honesta y de principios y de programa no le conviene reinstaurar el referéndum? Por supuesto que sí. No se dan Pero es que cuenta. todo eso suena muy, muy bonito, señor López Chau, pero la derecha con la que Claro, yo hemos lo sé. estado los últimos años no es tan conciliadora, no es tan demócrata. ¿Usted cree que van a querer derogar las leyes pro crimen? ¿Cree que van a poder Por lograr eso eso? a ver, la segunda parte de esto, la segunda parte es desobediencia civil. Desobediencia civil. ¿En qué Usted dice, sentido? ¿usted cree que van a poder? A ver, empate en diputados y empate en Senado, ¿podrían gobernar? No No, podrían, ¿no? Claro, tendrían que ceder. ¿Quién cede? no, Hay dos nadie va a querer alternativas. dar su brazo a torcer. No, pero pero hay diferencia. Hay diferencia. O vencemos con honor o algún oportunista hace que perdamos con deshonor, porque Ujú, se vendió al otro lado. claro. Eso va a ser Tal importante cual, ¿no? porque tenemos una historia de Y Congreso detrás. entonces no es ser ingenuo, ¿no? Es forzar las cosas en su verdadero dilema, en el dilema de proyecto nacional, de ideas, de principios, no solo de números. ¿Qué expresan los números? Los números Votos. expresan al pueblo del Perú, a esa franja. Es hermoso el mapa cuando se ve todo verde ahí, ¿no? Es hermoso Sí, ese mapa donde hay la votación, se ve hermoso, ¿no? Eso nos debemos a ellos. sí, es verdad. Somos yo seré senador de ellos Señor y López Chau, estaré le quiero siempre preguntar levantando la voz algo. una y otra vez. Hay una persona, un político, que está en una situación muy similar a la suya. Fue también candidato a la presidencia, no lo obtuvo y ahora ha presentado de manera formal el día de hoy su renuncia al cargo de senador, que le correspondía por la gran votación que obtuvo en esta primera vuelta. La historia nos ha señalado con ejemplos recientes que recordaba a la República que, por ejemplo, Javier Valle Riestra en el 2018, en el 2008 no pudo renunciar a ese cargo, tuvo que presentar una demanda de amparo que tardó muchísimo tiempo. Y el otro ejemplo que resalta hoy la República es el de Marco Falconi en el 2014, que también tuvo que llevar un proceso judicial largo para renunciar a este escaño. Quiere decir que aparentemente no va a ser tan fácil para López Aliaga simplemente decir no acepto y que entre el accesitario. ¿Usted cree que podría esto afectar a Renovación Popular? ¿Lo van a poder llevar a cabo pese a lo que pueda implicar con un voto menos, con un cargo menos? Yo quisiera, ya que menciona a Rafael López Aliaga, yo quisiera decir, y lo he dicho públicamente, eh, creo que respondiendo
a una delicadeza que él tuvo con Ahora Nación antes de la primera vuelta. Él dijo, ¿y por qué bajan a López Chao? Yo tengo información que él está segundo. Yo no lo conocía al señor López Aliaga, pero él expresó eso antes de la primera vuelta. Cuando yo me encontré en la conferencia del CADE con él, le dije, ingeniero Rafael, tenemos varios puntos en común. Uno, usted es católico, yo también. Dos, usted es profesor de la UNI, yo también. Tres, usted es economista, yo también. Me hubiera gustado un debate entre su concepción cristiana, religiosa y la mía, entre su concepción de la economía y la mía, entre su concepción del desarrollo y la mía. Hubiera sido bueno, me hubiera gustado, creo que hubiéramos aportado algo al debate. No se dio. Creo ahora en ese mismo marco que hay una diferencia entre Vallerrestra y él, ¿no? Vallerrestra juramentó, recibió las credenciales y juramentó, y luego quiso renunciar. Tengo entendido, yo no soy abogado, que Rafael no va a recibir las credenciales y no va a No, juramentar. ya presentó Entonces, formalmente que no lo va a hacer. ¿y cómo sube el accesitario? Ante la renuncia, pero si no hay renuncia, Pero el jurado podría elegir no darle entonces el escaño, simplemente eliminar el escaño para renovación. yo creo que no soy una persona especialista, pero sí creo que el jurado, que es la máxima instancia, tendrá que decidir, Tendrá que ser quien tendrá decide. que decidir. Bien, señor López Chao, para ir cerrando, creo que usted es una persona con quien amerita una conversación larga y pausada. Ojalá acepte una nueva invitación. A mí me gusta eso, me gusta Me gusta dialogar y también, creo, me agrada. permítame decirle algo y lo dejo en sus manos, ¿no? Por favor. Eh, Cuando se ha discutido el tema del desarrollo, del crecimiento, ¿no? Nosotros pusimos un programa y dijimos, el punto más importante de un programa es el ser humano, porque el mejor programa, el más perfecto, es actuado por seres humanos, sea de derecha o de izquierda. Son los liderazgos los que definen. Entonces nosotros hablábamos de la recuperación moral, del ejercicio del mando y el poder, de la recuperación moral de todos los liderazgos. Y en ese todos los liderazgos yo incluyo a los medios de comunicación y a periodistas honestos y honestas como usted. Jorge Basadre decía que el desarrollo espiritual de un pueblo se mide por el desarrollo de sus medios de comunicación. Este país se está sosteniendo por plumas y por voces como la de usted. Porque yo le escucho y digo, caramba, me alienta, ¿no? Me alienta saber que hay Gracias. juventud, que todavía se mueve y aletea y habla y dice cosas y pregunta y pregunta y pregunta. Eso es bueno. A mí me alienta. Cuando yo estoy por la calle y me interrumpen como si hubiera ganado, ingeniero, me saludan, me abrazan, me desean suerte. Digo, a ellos me debo. Y entonces, ese Senado, tengo que levantarlo para que exprese ideas como la que usted mencione, y ojalá merezca algún día que personas como usted diga, allá va un senador que cumple con su deber, nada más. Que el ser congresista deje de ser un cargo vergonzoso, ¿no? Repudiado por la población. Mire, qué bueno que me lo dice. Eso me trae al recuerdo lo que me dijo mi amigo ya fallecido, el general Sinesio Jarama. Él me decía en pláticas como la que tengo con usted, Alfonso, no te olvides, con su voz de militar, no te olvides este consejo de un amigo, siempre es mejor ser profesor que juez. Y él decía, antes que general, soy soldado, antes que general, soy soldado. Y me gustó, y yo decía en la uni, antes que rector, soy profesor, antes que senador, soy ciudadano, y me gusta, y me siento cómodo.
Excelente, excelente, señor López Chao. Le agradezco muchísimo esta tertulia. Ojalá, de verdad, lo comprometo a una segunda edición donde podamos hablar todo el programa. Le deseo muchos éxitos, no la tienen nada fácil en lo que viene, pero ojalá puedan recuperar un poco de institucionalidad y dignidad democrática. Qué bonita palabra, qué bonita palabra. Gracias, Muchas gracias, señor López Chao. Muchos éxitos. gracias. Bien. Ha sido Alfonso López Chao, quien fue candidato presidencial por Ahora Nación y que ocupa un escaño dentro del Senado por el partido con el que postuló. Bueno, hemos podido hablar muchísimo con él sobre todo de cómo va a operar ahora este tablero del Congreso bicameral que está dividido, que tiene un bloque muy fuerte conformado por Fuerza Popular y Renovación Popular y que va a enfrentarse en las votaciones con el bloque conformado, en teoría, porque no sabemos cuánto va a durar ese bloque en la realidad, por el Partido de Obras, Ahora Nación, Juntos por el Perú, y el que queda un poco como en el centro, que no sabemos exactamente qué alianzas va a formar, es el Partido del Buen Gobierno. Lo que decía el señor López Chau es que van a esperar a ver qué tipo de conformación interna se puede hacer dentro del Senado, si es que ellos quieren ir con esta coalición, pero que no los van a presionar. Vamos a ver, por sus votos los conoceremos. De todas maneras, pues ha hecho la invitación a que se unan a lo que él considera que es la oposición democrática. Vamos a ir a una pausa con un video y ya regresamos. Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la Polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero. Bien, la razón por la que tuve que despedir al señor Alfonso López Chau, me hubiese gustado quedarme hablando con él el resto del programa, pero es porque no quería dejar de dedicar unos minutos a hablar de esto. Hemos recibido un caso gravísimo de lo que sigue sucediendo desde hace años en Condorcanqui, en Amazonas. Este es un caso muy grave que involucra a una persona que trabaja para el Estado. Una adolescente de 14 años ha denunciado haber sido víctima de abuso sexual por parte de este abogado que es defensor del Estado. Actúa como abogado de oficio relacionado al Ministerio de Justicia, el señor Octavio Salas Cribillero. La historia es alarmante, desgarradora y solo revela una vez más la desprotección y la revictimización a la que están expuestas las niñas y adolescentes en Condorcanqui, Amazonías, y lo absurdo, lo vacío, lo indiferente que es el Estado, pero no solo desde un punto de vista en el que no se involucra, sino el que, como hemos visto en casos anteriores, revictimiza. Los hechos sucedieron el 7 de junio, este mes. Voy a tratar de explicar brevemente el caso antes de que podamos pasar con Rosemary Pioc, quien es una mujer que activamente desde hace mucho tiempo viene luchando por justicia para las niñas y adolescentes de su comunidad. El 7 de junio, dos personas que vivían en un complejo habitacional se dan cuenta que un hombre adulto, además reconocido por la comunidad porque es abogado de oficio y trabaja hace mucho tiempo en Condorcanqui, el señor Octavio Salinas, estaba ingresando a una habitación con tres menores de edad. ¿Qué hace esta testigo? Se pone a grabar y llama a la policía. Advierte a la policía que un hombre adulto está ingresando a una habitación con tres menores de edad. ¿Qué tiene él que hacer con tres menores de edad? Absolutamente nada. ¿Qué sucede? La policía hace el operativo. Vamos a poner las imágenes aquí al costadito de lo que pudimos obtener directamente gracias a Rosemary de la testigo. La policía hace el operativo y efectivamente encuentran a este sujeto en la habitación con las tres menores. Luego de eso, luego del operativo en el que este señor es detenido,
llevan a las menores a la comisaría de Santa María de Nieva, es el lugar al que es trasladado tanto este adulto, este abogado, el señor Octavio Salinas Cribillero, junto a las tres menores de edad. Le toca la puerta a la policía a la madre de la menor de 14 años y le dice que su hija está en la comisaría y que para que la puedan retornar a casa tiene que firmar una serie de papeles, pero que no ha pasado nada, que es algo burocrático. La policía había encontrado a su hija de 14 años con un hombre adulto en una habitación que el señor tenía cerrada con llave y le dice a la madre que no ha pasado nada. La madre no cree, se está evidentemente escéptica, no puede ser que no ha pasado nada, como así, ¿qué estaba haciendo con mi menor hija en la habitación? Pero le insisten en que han hecho las indagaciones y que en la habitación no pasó absolutamente nada, que por favor firme. Aquí, y esto se indica en el expediente, después de que se conoce el testimonio de la menor, la policía podría haber estado actuando en encubrimiento de un delito. La mamá logra hablar con esta adolescente de 14 años, quien le narra que ese día, en esa habitación, el señor Octavio Salinas había abusado sexualmente de ella. Narra cómo llegó a la habitación, invitada por estas dos otras adolescentes, cuando se encuentra con el señor Salinas ahí, que según su denuncia, según consta en el testimonio policial, la fuerza de manera física y luego de manera sexual, abusando de una niña de 14 años. Según lo que ella ha dicho, este señor le dijo que no le va a pasar nada porque ha sido policía mucho tiempo y porque es abogado. Y sus palabras parecen hacer sentido cuando miramos los antecedentes que tiene el señor Octavio Salinas Cribillero. Una persona que trabaja para el Estado, que recibe ingresos mensuales del Estado, pero no solo eso no es lo más grave, que gracias a su cargo está en cercanía constante con menores de edad en situación de vulnerabilidad en una región tan golpeada como es Condorcanqui en la Amazonía y que tiene, escuche con atención, nueve denuncias previas por el delito de violación sexual. Todas en la misma región, todas en las mismas fiscalías y todas archivadas. Este sujeto, con 9 denuncias previas de violación, según consta en el expediente del Ministerio Público, es quien es encontrado en una habitación con 3 menores de edad y la policía le dice a la madre que no ha pasado nada, que por favor firme tranquila los papeles. La menor es la que le dice, le narra horas después que este señor había abusado sexualmente de ella. ¿Qué dice, para ya irnos a la entrevista, qué arrojan los exámenes de medicina legal? Pues evidentemente tenemos que ser muy cautelosos con lo que se comparte de ello, pero señalan que sí hay lesiones recientes, lo cual serviría para la teoría fiscal ante este caso que empiezan contra el señor Salinas por abuso sexual. ¿Y qué es lo que a la madre le indigna, además de todo esto que ya hemos contado? Que al parecer determinaron que no habían motivos suficientes para solicitar una prisión preventiva, por lo que este señor, Octavio Salinas, actualmente está en libertad. Va a llevar el proceso en libertad, lo que evidentemente atemoriza enormemente a la madre de la menor porque sabe perfectamente dónde vive ella. Hay un dato más. En el testimonio ampliado para Fiscalía, porque la adolescente ya pasó por cámara Gesell, ella narra cómo este sujeto ya venía acosándola desde el mes de mayo, lo que implica que todo esto podría haber sido planificado. Estamos en contacto telefónico con Rosemary Pioch, quien es activista por los derechos de las niñas de Condorcanqui, y con la madre de la menor. Veo que está conectada la madre de la menor. Sí. Ok, ok. Señora Noemí, ¿cómo está?
Muy buenas tardes. Lamento muchísimo encontrarnos en esta situación. Vamos a guardar parte de sus datos porque, bueno, usted ha querido hacer la denuncia con nombre propio, pero tenemos que proteger la identidad de su menor, ¿no? Ella es quien le cuenta, como yo decía, que había sido abusada sexualmente por este señor, quien usted se ha enterado que ha sido puesto en libertad. Buenas tardes, señorita. Soy la madre de la menor agraviada y vengo a este canal para declarar, denunciar y pedir justicia por mi menor hija. Porque Bien, acá en Condorcanqui nunca hacen justicia por las niñas que lo violan. He denunciado acá en Condorcanqui, puse denuncia, han llevado este caso. En inicio me decían que iban a hacer justicia, pero en final han dado una libertad condicional a este violador, que no es justo. ¿Por qué? Porque mi hija tenemos pruebas contundentes donde mi hija ha sido violada por este señor que, entre comillas, supuestamente trabajador, pero yo no le considero, discúlpame, no le considero que sea un trabajador público, porque es un violador, sabiendo los derechos de los niños, conociendo muy bien que es una menor de edad, ha abusado, diciendo desde el mes de mayo ha venido amenazándole, diciendo que si ella hablara, le iba a matar a ella y a mí y a su familia, dándole dinero, le perseguía a mi hijita cuando salía de su colegio, siempre le perseguía, siempre le encontraba por las escaleras que está cerca a mi casa y mi hijita siempre dejaba corriendo, se escapaba de miedo. Mamá, este señor me ha tenido así desde el mes de mayo, siempre me perseguía, siempre me amenazaba diciendo que él es amigo de los policías, que con él nadie se puede meter, él es abogado, que con él ningún, pues ningún, nadie puede meterse con él, porque él es conocido, él es abogado, él es amigo de los abogados, que con él nadie puede. Por eso yo te voy a matar si tú hablas, si te en ese momento de donde viola a mi hijita, el 7 de junio, domingo que ha sido, le amenazó a mi hijita. Le llevaron dos niñas engañándole que le iban a invitar al almuerzo. En eso le llevan, bueno, ahí tienen video, evidencias, yo no estoy engañando, donde le llevan a mi hijita y le abandonan estas dos niñas y el señor, este violador, estaba escondido dentro de esa habitación. Y entonces ahí a mi hijita a la fuerza le agarra en sus dos manos, le baja su blusa, le golpea en su seno y le baja su faldita todo. Ella estaba con un polo de color amarillo, falda negro, y en ese día, y a la fuerza le viola a mi hija, dice que le había tapado en su boca para que no pida auxilio, pero a pesar de ello mi hijita gritaba pidiendo auxilio. En eso, donde un trabajador de Poder Judicial llama a los policías, que alguien, un señor mayor de edad, trabajador de Minjus, está abusando, está violando a una niña de menor edad. En eso los policías se van en esa casa donde pasaba, donde sucedía el caso, se acercan los policías, llegan en esa casa y ahí le encuentran las tres chicas donde ya estaba mi menor hija. En eso llegan los policías, estaban ahí y le llevan a la la comisaría, comisaría. le llevan a la comisaría a estas tres niñas y al violador. En eso, mi hija declara, hasta en cámara Gesell declara diciendo que ahí los policías habían hecho trato con él. Y el señor Salinas le dice a mi hija, no te preocupes, no va a pasar nada, yo ya arreglé con los policías, acá no pasó nada,
y había una chica de mayor de edad de 19 años y vamos a aparentar que esta chica salga como mi enamorada, más no la niña que está violada. Ya, de esa manera vamos a engañar. Y ustedes, a mi niña dice que le amenazó. Tú no te vas a dejar examinar para nada. Si te dejas examinar, yo te mato, mato a tu mamá, a tu familia, todo, porque conmigo nadie puede. Hasta los policías son mis amigos. Entonces, mi hija de miedo llega en la policía, no dijo que no ha pasado nada. En eso los policías a partir de aproximadamente 2:48, casi a las 3 de la tarde, llegan a mi casa. Primero me llama mi hija, yo estaba en mi casa arreglando, como vendo en las tardes, me dice, mami, mami. Entonces, en eso yo le digo a mi hija, baja, estoy ocupada. Me llamaba, y ahí donde yo escucho voz de policía, señora, somos policías. Entonces yo desesperada subí y les digo, ¿qué pasó? No, madre, no te preocupes, no te preocupes, no pasó nada, solamente a tu hija le hemos encontrado almorzando y ahí estaba el señor Salinas y las dos niñas, pero no pasó nada, solamente como es menor de edad, usted como mamá vas a firmar y le retiras le vas a retirar a tu hija. Como es menor de Hacemos edad, una pausa firma. ahí, Noemí. Hasta ahí está muy clarísimo el relato, pero entonces para remarcar algunas cosas que ya son graves, ¿no? En primer lugar, el hecho de que la policía piense que es posible que no haya pasado nada cuando encuentran a un adulto con tres menores de edad en una habitación y te digan a ti, te trasladen eso, cuando, por ejemplo, recordemos que la policía es quien se encarga de una primera etapa, que es la etapa de investigación. Si hubiese dependido de los policías de la comisaría de Santa María de Nieva, no hubiera habido ni siquiera una investigación porque cerraron el caso diciendo, lo encontraron al señor abogado que no tiene nada que hacer con tres niñas encerrado en un cuarto, pero no pasó nada. Te dicen eso y te llevan a la comisaría para que firmes papeles en los que vuelven a insistir que no ha pasado nada. Continuemos, ahora sí. En eso, llego yo a la comisaría, firmo el documento, pero yo no estaba tranquila como mamá, yo ya no estaba desesperada. En eso la abogada de SEM, la señorita Alexia, me viene y me dice, señora, ¿puedo conversar con usted y con su hija? Porque de repente está pasando algo, solamente quiero conversar nomás. Y yo acepto como mamá. En eso, como mamá, cuando acepto, la policía llega y me dice, señora, ¿dónde está tu hija? Está con tal deseo. Le digo, no, señora, no. Desesperado se fue a tocar la puerta, a la fuerza le sacó a mi hija y me dice, señora, firma rápido para que le retire a su hija porque el señor quiere retirarse porque acá no ha pasado nada. Entonces, yo firmo el documento para retirar a mi hija, entrega de menor edad, firmo el documento y salgo, pero me fui a su oficina de la señorita y le digo, yo no estoy tranquila como mamá, yo tengo única confianza con mi hijita porque ella es mi única hija mujercita. Le digo, siempre he venido examinándola, tengo pruebas, el año pasado le examiné y le digo, no estoy segura, yo voy a conversar con mi hijita porque ella me va a contar, ella tiene esa confianza conmigo único, es como mamá. Le digo, ya, me da su número, regresé a mi casa y le hice sentar a mi hijita, por favor, cuéntame, yo soy tu mamá, te voy a apoyar, yo te amo. Le hablé muchas cosas. En eso mi hijita me dice, mamita, te voy a contar, este señor me ha violado, mamá, yo estoy violada. Y llorando me contó, estoy violada, mamá, por favor, apóyame, mamá, tienes que ser fuerte y apóyame, por favor, porque este señor me amenazó en matarme, si yo me mandara a examinar, me amenazó en matarte a ti. Yo necesito tu apoyo. En eso mismo, yo le llamo a la señorita que mi hijita está violada y me fui. Gracias a Dios, en ese instante le han hecho todo el movimiento, le han llevado en hospital, le han llevado para que lo examinen y ahí salió positivo.
El examen de violación también salió positivo, le han dado kit de emergencia también. Hasta las 3 de la madrugada anduve ahí apoyando a mi hijita, con mi menor hijito cargando, sufriendo. Entonces, después yo puse denuncia para que haya justicia por mi menor hija. También declaró en cámara Gesell todo lo que, cómo sucedió esta violación. Mi hija declaró. A pesar de ello, acá en Condorcanqui no hay justicia, le han dejado en libertad condicional ayer a las 3 de la tarde, el juez de acá de Condorcanqui, el juez. Y no es justo, señorita, yo pido justicia por mi menor hija, yo pido justicia porque mi hija está violada. Por Acá supuesto que tiene sí. 9 casos y con esto va a ser 10. ¿Acaso es justo? Con esto cuando le cierran va a ser 10 casos. Yo pido justicia por mi hijita. 9 casos que tiene cerrado y 10 con esto que ya está queriendo cerrar. Yo lo único que pido es apoyo de las autoridades Sí, de para que acuerdo. haya justicia por mi menor hija. Señora Noemí, repasemos además para que la audiencia recuerde la cantidad de evidencia que había de este presunto delito, ¿no? Está el video que ya se los hemos enseñado, en el que se le encuentra en flagrancia encerrado con 3 menores de edad al señor Octavio Salinas, su apellido es Cribillero, al señor Octavio Salinas Cribillero, se le encuentra en flagrancia. Prueba número 1. En esa habitación está una de las menores que horas después, de 14 años, denuncia haber sido abusada sexualmente por ese sujeto. La menor pasa por cámara Gesell y la cámara Gesell confirma afectación psicológica. En la cámara Gesell, la menor, yo la he leído, narra detalle a detalle todo lo que sucedió. Luego está el examen de medicina legal que confirma lesiones recientes. Su conclusión es lesiones recientes, por no decir con mayor detalle lo que indica, pero que confirma que ha habido algún tipo de abuso, por lo menos por investigar, ¿no? Esa es su conclusión, lesiones recientes. Y está además el testimonio de la persona que estaba en ese complejo habitacional, que es quien llama a la policía porque dice que escuchó a una menor resistiéndose, a una persona. Él dice que escucha, y eso está en la carpeta fiscal, que escucha a alguien resistiéndose y que había visto entrar a las 3 menores a la habitación del señor Octavio Salinas. Hay suficiente evidencia como para que ahorita estemos hablando de que el señor ha sido puesto en libertad. No se ha pedido prisión preventiva, pero eso no es lo único, señores. Tiene un antecedente gravísimo. 9 veces ha sido denunciado por el mismo delito. Todas las denuncias archivadas. ¿Cómo es que un juez con esta carga procesal y de evidencia decide entonces que está bien dejarlo en libertad para que lleve el proceso en libertad sin saber el riesgo que corre la vida de la menor y su madre, que ha sido lo suficientemente valiente para estar aquí denunciando? Señora Noemí, usted me comunicaba que tenía miedo. También antes que mi hija pase cámara Gesell, se acercaron personas para hacer trato con mi persona, para que me paguen y que mi hijita se calle. Pero yo nunca acepté. Dije que voy a luchar hasta el último para que se haga justicia por mi menor hija. Y jamás voy a aceptar. Y pido a los ministros, a todos, que me apoyen. Yo quiero justicia. Quiero justicia porque yo estoy afectada. Tengo 2 menores también que sufren psicológicamente y tengo miedo porque este señor está prácticamente, tiene conocidos, así como dice, por eso no le han dejado. Acá se ve bien claro por qué le han dejado, así como amenazó a mi hijita, porque tiene conocidos, porque son aliados con Poder Judicial, con jueces, con policías. A eso yo voy. Quiero justicia, quiero apoyo de ustedes. También necesito que me protejan, que protejan a mi familia, porque cualquiera no hace eso.
tuve esa valentía para que, por mi hijita, si ella es menor de edad, por eso yo estoy como mamá y tengo que ser fuerte, valiente, para que se logre esta justicia. Lo único que pido es que se haga justicia, porque acá en Cotocanqui hay muchos casos que siempre le dejan así como no hubiese pasado nada. Y eso no es justo. Que pido que lleguen hasta acá si es posible. Yo no tengo duda en entrevistarme. Yo estoy dispuesta en todo porque yo quiero apoyar a mi hija. Es lo único. Tal vez no es la única niña. Tal vez hay muchas No, niñas aquí en Contreras y muchos niños no afectados. Por eso necesito apoyo de entidades, de ministros, señora Noemí. este, El Ministerio de la Mujer sacó un comunicado sobre el caso. ¿Ellos han conversado con usted? ¿Le han ofrecido algún tipo de ayuda? Ministerio de Mujer todavía no. SEM me está apoyando, SEM. No se entiende entonces cómo el Ministerio de la Mujer saca un comunicado diciendo que están acompañando a la familia. La madre de la menor nos está diciendo que no se han acercado del ministerio de manera oficial, aparte del SEM, que es el contacto que han tenido en comisaría. Por favor, este es un caso urgente que se suma a los 500 casos en espera en Condorcanqui, una región sumamente golpeada. Este caso sucedió en Santa María de Nieva y la madre está denunciando, por favor, que su hija requiere justicia. Es imposible, es increíble que el Estado sea tan revictimizante, que permita que una persona con 9 denuncias por violación sexual trabaje como abogado del sector público, como abogado de víctimas que llegan a las comisarías buscando ayuda y que se encuentran con este tipo de personas que ahora, sobre la que ahora pesa una nueva denuncia. Señora Noemí, desde aquí todo nuestro respaldo, siempre nuestra tribuna abierta para que usted pueda contarnos los avances del caso y qué quisiera decir para ir cerrando, por favor. Bueno, pido justicia por mi hija y por los niños violados de esta provincia de Condorcanqui, que acá no hay justicia, que lleguen los ministros, que hagan el seguimiento, lo que es justo para que los niños no sigan más. Ya basta con todo esto. Acá en Condorcanqui ya es demasiado. De Es acuerdo. demasiado la violencia, ya está aumentando demasiado. Ya basta con todo eso. Quizás mamás vulnerables que existen, como son comunidades nativas, a veces no tienen esa fuerza, no tienen esa valentía de salir al frente y callarse. Y a veces pagan, a veces negocian y con eso callan algunos mamás vulnerables. Pero yo soy una mamá, me siento tan valiente por mi hijita, tengo que ser fuerte a pesar que estoy sufriendo demasiado psicológicamente, tengo que ser fuerte por mi hija y pedir justicia, que actúen inmediatamente por la justicia de mi menor hija que fue violada. Y todo en este documento que ya hay todo, de acá no es falso. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? De Yo no acuerdo. entiendo qué más quieren, qué pruebas más quieren. Si todo esto es verdad, ¿qué es lo que quieren? Ya basta con lo que se negocian, ya basta, que haya justicia. Eso es lo único que pido. De acuerdo, señora Noemí, todo nuestro respaldo y completamente de acuerdo con usted. Hay evidencia suficiente como para que por lo menos se haya solicitado una prisión preventiva que proteja la integridad de la menor que ha tenido la valentía de denunciarlo y de su madre, que hoy está aquí con rostro descubierto solamente porque exige justicia. Muchas gracias, señora Noemí. Nosotros tenemos que cerrar el programa, pero yo me quedo en contacto con usted y vamos a hacerle el seguimiento puntual y diario. Me comprometo a ello. Gracias, A muchas usted, gracias. señora Noel. Bien, cerrar entonces hablando de la urgencia de que diversas instituciones del Estado no solo se pronuncien, como el Ministerio de la Mujer, que ha sacado un comunicado,
sino que se pongan en contacto con esta familia. No es posible que el Estado tenga entre sus filas, trabajando como alguien adscrito al Ministerio de Justicia, a un abogado que tiene 9 denuncias por violación, por abuso sexual previas, y sigue trabajando como si nada, porque todas fueron archivadas. Estamos hablando, y quiero repetir su nombre antes de cerrar, del doctor Octavio Salinas Cribillero. 9 denuncias y una nueva denuncia en este mes de junio de una niña, de una adolescente de 14 años que fue encontrada. Hay imágenes, hay evidencia en una habitación con este señor y que denuncia haber sido abusada sexualmente por él. No podemos seguir permitiendo que la violencia se expanda en Condorcanqui con nuestra complicidad, con nuestra mirada que torna hacia otro lado y con un Estado absolutamente indiferente e indolente ante estas injusticias. Como le dije a la madre de la menor, haremos el seguimiento del caso, nos tenemos que despedir, esperando que este reporte pueda servir para que se haga eco de lo que está sucediendo en Condorcanqui. Nos reencontramos el lunes. Muchas gracias.